Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de The Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también sois amantes de el deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a comentar noticias, vamos a hablar del Gran Premio de Azerbaiyán que se ha disputado en el circuito de Bakú este pasado fin de semana y lo vamos a hacer con parte de los miembros habituales y con una persona que se nos incorpora. Vamos a empezar con esta persona que se nos incorpora, que es José, a quien damos la bienvenida, aunque ya ha estado hablando en alguna ocasión con nosotros. Muy buenas, José. Muy buenas, ¿qué tal a todos? Encantado de participar con vosotros y nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, José lo hemos tenido aquí en algún programa anterior, en alguno de estos resúmenes de temporada de años anteriores y bueno, pues lo hemos invitado esta temporada en la cual pues nos es más complicado tener a todo el equipo y bueno, esperemos que pueda aportarnos y que disfrute además estando aquí con nosotros. Por parte del equipo habitual, hoy tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola, Dani. Hola, José. Hola a todos. Pues yo estoy encantado, la verdad. Encantado por la pedazo carrera que vamos a comentar ahora después y sobre todo también por la reincorporación de José, que para mí José, bueno, pues los que me conocéis de otros podcasts sabéis que es compañero mío en Amor Será Yo y aparte pues que ya nos conocemos desde hace un montón de años y nada, que mola mucho esto de grabar con amiguetes. Bienvenido, José. Nada, muchas gracias, Juan. Y bueno, hoy esperábamos también, si es posible, que se nos incorpore Porti, pero bueno, lo tenemos todavía en el aire. Lo que vamos a hacer es meternos directamente con un par de noticias y luego comentar lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán y alguna cosa más que tenemos esta semana que es, digámoslo así, un poco especial. ¿Alguna vez has escuchado a alguno de nuestros políticos y no te ha quedado muy claro de qué estaba hablando? Senda de déficit, techo de gasto, posibles ajustes o modificaciones de los presupuestos. Te interesa la política, pero no siempre tienes la información suficiente como para formarte una opinión. Que ahora mismo en el mundo no existe ninguna constitución de ningún país que reconozca ese derecho. ¿Y por qué votaron en Escocia? ¿Te gustaría entender lo que pasa a nuestro alrededor y más allá de nuestras fronteras, pero te da vergüenza preguntar? Porque eso tiene que ver con las circunstancias históricas. Como usted sabe bien, las etiquetas ideológicas se definen en función del contexto histórico. En Esto también es política, tratamos de contarte todo lo relacionado con la política de una manera fácil y comprensible e intentamos dar respuesta a las preguntas y dudas que puedan surgirle a cualquiera. ¿Cómo se nos saca de la Unión Europea? ¿Le han preguntado al señor Cameron y a la señora Merkel qué artículo de la Unión Europea permite expulsar a 7,5 millones de ciudadanos europeos? Podrás seguirnos en esta serie de podcasts y en nuestro blog. Búscanos en tu plataforma o aplicación de podcast favorita. Encontrarás los enlaces y el feed en el blog estotambién-es-política.wordpress.com y en nuestro Facebook Esto También es Política. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros para plantearnos preguntas y dudas, puedes hacerlo a través del mismo blog, de nuestra página de Facebook, nuestro Twitter @etepolítica o el correo estotambiénespolitica@gmail.com. Intentaremos resolverlas todas. ¿Has dicho intentar? Sí, a ver cómo explicamos esto. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Bien hecho. Tú dirás. Entrando en las noticias, hemos estado comentando durante los últimos podcasts y creo que va a ser ya tónica habitual durante todo este año, las intenciones que tiene Liberty, las intenciones que tiene en concreto pues la Fórmula 1, al final son Liberty los propietarios de la Fórmula 1, las intenciones que tienen ya no para 2021, que es cuando entra la nueva reglamentación de motor, sino también para 2019 con el objetivo de algo que ya en su momento comentaron, que iban a analizar, que iban a darle vueltas, y es el tema, bueno, pues de hacer o intentar facilitar que el espectáculo vuelva a la Fórmula 1. Entonces, una de las propuestas que dentro de la Fórmula 1
se han aprobado durante estos últimos días son cambios en la parte aerodinámica para 2019. Todos estos cambios sí se han aprobado, están aprobados por la Comisión de la Fórmula 1, pero deben ser llevados ante la FIA, que al final pues la FIA es quien valida, es la que pone, digamos, las reglas a nivel mundial, aunque la Fórmula 1 sea una competición, entiendo que privada. La FIA pues es la que da el ok, la que regula todas las competiciones del motor a nivel mundial. En este caso, como digo, hablamos del cambio aerodinámico y hay un par de cosas que se han aprobado a hacer. Simplificar el alerón delantero, un alerón que en los últimos años hemos visto cómo ha crecido por los laterales con digamos, un montón de alerones unos apilados encima de otros, distintas formas, y la primera medida pues va a ser, por un lado eso, pues simplificarlo y que ponerle un bajo potencial de flujo para que no haya tanto problema, para que los coches se acerquen los unos a los otros por detrás para poder adelantar. Luego, el conducto del freno delantero se va a simplificar, esa zona donde pues meten el aire hacia el freno delantero para enfriarlo y que bueno, pues al final también se utiliza de forma aerodinámica, se va a simplificar, y el alerón trasero se va a hacer más ancho y más profundo, con lo que se buscará que el efecto del DRS sea todavía más efectivo. Estas tres medidas que se han llevado a votación por parte de la comisión de la FIA, donde están, o sea, la comisión de la Fórmula 1, donde están equipos y la gente de Liberty, los mandamases de la Fórmula 1. Como digo, se ha aprobado, se implementará para 2019 a falta de que la FIA dé también su visto bueno. Se habla de que inicialmente en esta votación por parte de los equipos solo Williams habría expresado su intención de votar a favor. Se necesitaban 4 votos positivos por parte de los equipos para que esto pues saliera adelante en la comisión de la Fórmula 1. Y aunque no hay una confirmación oficial de en qué tono han ido los votos, hacia qué lado, se habla de que Williams, Mercedes, Force India y Sauber han sido los que han aceptado ese cambio de reglamento y que el resto de equipos, Ferrari, Red Bull, Renault, McLaren, Toro Rosso y Haas, se han pronunciado en contra. No ha trascendido más información sobre esto, pero sí que está pendiente de que la FIA, una vez que ha sido aprobado, dé su visto bueno para que a partir de 2019 estos cambios se hayan realizado. Como decimos, unos cambios en los cuales la mayor ventaja que podríamos obtener los espectadores es que los coches se podrían acercar bastante más a la zona trasera del coche que los preceda y conseguir así más probabilidades de poder adelantar al coche al que se hayan pegado. Es curioso que se proponga hacer el alerón trasero más ancho y más profundo, como eran antiguamente, y que precisamente se cambió porque los coches tenían demasiada carga aerodinámica. Que cada vez que esto lo coge un dueño nuevo, es como parecen los programas educativos, que cada vez que cambia el gobierno hay que cambiarlo todo, pues va los tiros por ahí. Sí, realmente es que además con la reglamentación que tenemos a día de hoy, para solucionar esto da la sensación de que la única manera es precisamente introducir cambios aerodinámicos. Entonces, a ver si dan con la fórmula estupenda para hacerlo. Porque la otra, entiendo que el otro método sería cambiar la reglamentación del motor y eso pues no podemos todavía. Así que, pues nada, esperemos simplemente que funcione en 2019. Y lo único positivo que veo yo de todo esto es que realmente sí que están haciendo cambios, ¿no? Se podrán equivocar o podrán acertar, pero bueno, al menos vemos que sí que hay la intención real, ¿no? de cambiar cómo está la situación. Yo no sé si las medidas en concreto de este alerón más grande o este más ancho o este más profundo son las adecuadas o no, pero lo que sí desde luego es de agradecer es que lo que están intentando buscar,
que viene a ser reducir el espacio de aire sucio que queda detrás del coche cuando va por pista. Es decir, que el coche que va detrás pueda aprovechar más la carga aerodinámica. Eso no puede ser malo. O sea, reducir esa turbulencia que genera un coche al pasar para que el de atrás no se vea perjudicado, sí o sí tiene que favorecer los adelantamientos en según qué circunstancias. Sí, además también, desde otro punto de vista, es positivo porque da la sensación de que los coches hoy en día están hechos para ir rápido, pero cuando van ellos solos, ¿no? O sea, casi para la vuelta de clasificación. Y sin embargo se comporta mal eso cuando van unos pegados a otros. Y estas medidas, pues eso, o sea, que vayan precisamente, que pongan el foco no en ir más rápido, no en ser el coche más rápido, sino en ser el coche con más prestaciones a la hora de competir unos con otros. Entiendo que va por el buen sentido. De todas maneras, yo tampoco me atrevo a hacer muchos juicios de valor sobre lo bueno o malo de las propuestas, porque como no tengo mucha idea de mecánica, tampoco me atrevo mucho. De todas maneras, si están volviendo a, como decía José, a tiempos anteriores, algo que ya se desechó, quizá es algo que por fin podemos decir que es bueno, porque vamos a simplificar esos alerones, el desarrollo posiblemente sea más barato, posiblemente en el caso de que haya un toque, bueno, pues ya no tendrán duda, o sea, es cambiar el alerón o no, porque está roto una parte muy simple y no, pues hay un deflector, una zona aquí, una zona allá. Y lo que es importante es que sabemos que los coches de Fórmula 1 antes adelantaban con mucha más facilidad de lo que lo hacen ahora, con lo cual, si volvemos a algo que ya funcionaba y aún encima lo simplificamos, pues posiblemente tengamos ahí pues una fuente de adelantamientos pues que la verdad es que nos va a venir bastante bien. Hay circuitos en los cuales es difícil adelantar ya de por sí, otros en los cuales pues los coches a veces no tienen tanta facilidad, y esto pues rompería un poco la balanza hacia el lado del espectador, en el cual pues verá adelantamientos y readelantamientos, y la verdad es que además el DRS sí se ha puesto como algo que ha funcionado, y si además estos cambios permiten potenciarlo todavía un poquito más, pues la verdad es que es bastante interesante. Se nos incorpora ahora mismo Porti. Muy buenas, Porti. Hola, buenas noches. Gracias y saludo a todos porque lamento el retraso. Estaba en mis obligaciones parentales. Bueno, estábamos comentando, Porti, porque esa es una opinión más o menos rapidilla. Bueno, se ha aprobado por parte de la Fórmula 1 el tema de cambio de normativa para simplificar el alerón delantero, ampliar el trasero y darle más profundidad. Con lo cual, bueno, esto está pendiente de que para 2019 lo apruebe la FIA, la Fórmula 1 lo ha aprobado, y que son las medidas que si todo sale bien, si la FIA da el visto bueno, veremos la temporada que viene. Bueno, yo creo que es una medida que a los espectadores pues no nos afecta apenas. Yo creo que ya, de hecho, tal y como estaban ahora diseñados los alerones delanteros, prácticamente ya casi, a no ser que estuvieran muy metidos y al día, ya le habíamos perdido un poquito el seguimiento, porque es que es incontable los empleos que llevan. O sea que nosotros es una cosa que prácticamente que por saturación la mayoría habíamos pasado ya de ese tema, ¿no? Así que bueno, yo creo que está bien. Yo creo que es una normativa que simplifica y que en general pues yo creo que además abarata un poco los costes, porque la evidencia de tantos empleos es simplemente la consecuencia de todo el gasto aerodinámico que emplean durante toda la temporada pues, los equipos. Así que seguirán, evidentemente, pero bueno, no creo que en el momento que lleguen en un momento a un alerón que vaya bien,
supongo que no invertirán tanto tiempo como están invirtiendo ahora en esa parte. Así que a mí, no sé, me parece bien. Bueno, tendremos que ver primero eso, la aprobación por parte de la FIA, que es quien tiene que dar el visto bueno, y después lo que lo que pase ya en 2019. Otra noticia está un poco más cercana en el tiempo, y es que la Fórmula 1 alcanza un acuerdo con Twitter para ofrecer vídeos exclusivos a través de la red social. Twitter pues ya tiene otro tipo de acuerdos con otros eventos deportivos, no en España, sino, por ejemplo, en Estados Unidos, si no recuerdo mal, tiene tema con el béisbol. Y para el próximo Gran Premio, que es el Gran Premio de España, ya tendremos este acuerdo para estos vídeos exclusivos. Además coincide con algo que es importante pues en algunos países. En España, lamentablemente, no. Nosotros no vamos a poder utilizarlo por el tema que ya hemos comentado más de una vez. Y es que se lanza ya por fin el servicio propio de transmisión de pay-per-view para la Fórmula 1. Como digo, en España es donde se va a empezar a implementar en el Gran Premio de España, pero todavía no hemos visto información y, aparte, como decimos, no todos los países lo dispondrán por temas de los famosos derechos televisivos. En España, desde luego, nos sigue tocando pasar por caja, pero en Movistar. No podremos verlo a través de esta plataforma multimedia con múltiples cámaras, en el cual pues el realizador también puede ser el propio espectador, y que, pues nos lo han vendido muy bien, pero aquí no nos va a llegar. ¿Se saben los precios que va a tener la plataforma esta o no se han publicado para cada país? Yo he intentado buscar la página oficial de la Fórmula 1 donde tenga algo de esto y todavía no venía nada. Se habló en su momento de cerca de entre 8 y 12 dólares, pero no se especificaba si era por carrera, si era suscripción mensual, si va a haber un pase de temporada, si va a haber un primer mes de pruebas. La verdad es que se han dado así unas cifras muy por encima para especular un poquito lo que puede ser, y que además va a depender de los países. De la moneda. Yo creo que todavía... Claro que el precio en cada país va a variar, pero si pretenden lanzarlo en la próxima carrera, no sé, es que me da la sensación de que Liberty, todas las cosas que está haciendo, como que le está cogiendo un poco el toro y lo están poniendo muy a la carrera todo sin... No sé, la semana pasada lo del Fantasy prácticamente sin darle ningún tipo de publicidad. Ahora esto de que lo anunciaron hace tiempo y ahora que se va a poner en marcha y todavía no se sabe nada. Lo de los vídeos de Twitter también, así como de un día para otro, con la temporada ya empezada, no sé. Tengo una sensación rara con Liberty. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero porque además algo tan magnífico, al menos sobre el papel, ¿no? Como es esto del streaming directo de la Fórmula 1 para ver las carreras y todo lo que trae a mayores, ¿no? O que prometían de poder ver carreras del pasado y todo el paquete que ya comentamos en su día. Y realmente el que pueda verlo se va a enterar de casualidad si se entera. Va a tener que estar muy atento, y como tú dices, es que ni siquiera sabemos cuánto va a costar. Y lo que sí, desde luego, tengo curiosidad es si algún oyente nuestro de Latinoamérica, de algún país en el que sí se tenga acceso y lo vaya a contratar, pues que nos cuente la experiencia. Estaría muy bien, como mínimo por Telegram, que nos vaya comentando eso, cómo va, si funciona, si no funciona, si hay delay, si no, si realmente todo lo que prometían pues lo cumplen. Yo lo único que echaba en falta era lo de poder pinchar también las diferentes radios a mi gusto, ¿no? de los equipos. Y nada. Y simplemente con respecto a lo de Twitter, que los vídeos que prometen vienen a ser algo como programas post carrera, ¿no? Una vez acabada la carrera, pues eso, habrá más que vídeos, yo creo que es eso, o sea, un programa, tendrán algún tipo de invitado para comentarla o algo por el estilo.
que no deja de ser algo que también está haciendo la competencia a las televisiones que tienen firmado contrato con ellas. Con lo cual, vete tú a saber si al final también esto de Twitter no es para todo el mundo, sino también para algunos países en concreto. No lo sé. Eso ya no sé, porque me imagino que serán vídeos cortos, como los que están subiendo a YouTube y los resúmenes que van haciendo ellos habitualmente. Y yo entiendo que eso en sus contratos con las diferentes televisiones de derechos ya tienen contemplado que ellos se pueden reservar X porcentaje de la carrera para emitirlo en sus medios promocionales y tal. Bueno, es que la noticia dice que será un live show que será presentado por Will Baston, que no sé quién es, y se iniciará eso en el Gran Premio de España. Se llevará a cabo inmediatamente después de la ceremonia del podio y se caracterizará por ser de análisis y entrevistas a las principales figuras. Entonces sí, lo que van a hacer directamente es un post-carrera que entiendo que no estará ni metido siquiera en los contratos con las diferentes televisiones. Vamos, básicamente lo que aquí en España podemos ver en Movistar y que cada país tendrá el suyo una vez que acaba la carrera, los 4 o 5 comentaristas comentando lo que ha pasado, pero oficial, con un presentador que han buscado ellos, me imagino que en inglés sin doblar, sin traducir a ningún idioma excepto el propio inglés, y con la duración que sea. Vamos, no está mal, es algo. Si lo van a poner ahí en Twitter y bueno, pues para el que no haya podido ver la carrera o el que tenga una tele, o no sé si en Alemania lo sigue dando la tele pública y hace como hacía aquí Antena 3, que cortaba a los 5 minutos de acabar la carrera. Pero bueno, habrá países donde no haya un post carrera como tal, pues mira, está bien para los aficionados que tengan eso ahí. Sí, no descarte tampoco que con un retraso mínimo, no sé, que pueda ser un par de minutos, vaya tuiteando imágenes o pequeños vídeos de cosas que estén sucediendo en la misma carrera, ¿no? O sea, por crear un poquito de expectación, ¿no? Que sería una especie de eso, como los highlights esos que suelen poner siempre en YouTube y en otros medios, pues me imaginaba que sería eso traducido a Twitter. Ya por lo que me estáis contando, ¿no? Ya es un programa ya con su realización, pero vamos, que bueno, es positivo. Todas estas cosas que está haciendo Liberty, a fin de cuentas, ninguna es para empeorar el espectáculo, todas suman algo. Lo que pasa es eso, que hay algunas que cuesta trabajo justificar el por qué o el cómo o el en qué tiempo se están haciendo. Han tenido toda una pretemporada para preparar estas cosas. No, y acuérdate, no dudo de que Liberty las tiene preparadas seguro muchísimo mayores y más radicales, pero esto no lo puede hacer al ritmo que a ella creo que le gustaría, seguro. Así que yo creo que esto tarde o temprano, esta gente con el sentido del show que tienen los americanos y más la realización de eventos americanos, esto terminarán por darle a esto un giro que alguien que venga de ver la Fórmula 1 hace 10 años ni se lo imagina, seguro. Sí, no, tiene pinta de que esto es una temporada de cambios y de transición y que, bueno, hay muchas ideas que o tenían y no habían podido poner en práctica o se les van ocurriendo, van planificando ahora y, bueno, aunque esté la temporada empezada, pues han preferido meterlo ahora a modo de beta y si funciona, pues supongo que ya para el año que viene invertir en condiciones en cada uno de estos aspectos que les vaya bien. Y bueno, no descarto yo que si alguna de todas estas novedades que están probando ahora no funciona, pues para el año que viene desaparezca. Atentos estaremos entonces a lo que nos puedan ofrecer eso, después del Gran Premio de España y sobre todo, bueno, todos los que puedan probar este servicio, del que todavía se desconocen los detalles, pues estaremos encantados de recibir esas críticas que podáis tener, esas opiniones para saber un poco cómo es un servicio que nosotros en España, como decimos, no podemos disfrutar. Y no quería meterme en el Gran Premio de Azerbaiyán sin antes recordar una de las cosas una de las noticias
que el día que estamos grabando, que es 1 de mayo, se han recordado, son los 24 años de la muerte del gran Ayrton Senna en el Gran Premio de Imola, y que, como digo, se conmemoran hoy los 24 años. Hay muchas muestras de reconocimiento hacia este piloto. Una de las últimas muertes, entre comillas, que podemos haber visto en los últimos años de la Fórmula 1. La verdad es que gracias a grandes medidas de seguridad hemos visto cómo la tasa de muertes en los circuitos ha bajado, y un recuerdo a un fin de semana que había sido bastante trágico, en el cual murieron 2 pilotos y uno pues tuvo un gravísimo accidente, y que quizá no es no tenemos una característica de este suceso como sí tenemos con Jules Bianchi, por ejemplo, que murió hace muy pocos años y que a día de hoy sí que podemos asociar con esa incorporación del halo, algo que decían que igual pudiera haberle salvado o no la vida, pero que desde luego es una característica directa de los coches de Fórmula 1 de hoy en día, que viene de esa época. Así que con Ayrton Senna pues hay un sentimiento en el cual, bueno, pues los pilotos han ido pidiendo mejoras, han ido haciendo mejoras en los circuitos, y que yo creo que es una de las pérdidas más importantes de la Fórmula 1 en este siglo, que no han sido, la verdad es que no han sido pocas, porque lo comentaba Isaac en el canal de Telegram, que estaba haciendo un seguimiento entre, a mediados del siglo pasado, entre el año 53 y el 61, y que entiendo que eran campeonatos, no sé si solo Fórmula 1, pero sí que hablaba de un número de un 30% de pilotos muertos en carreras o en entrenamientos. La verdad es que unas cifras que gracias a Dios, pues no tenemos a día de hoy ni de lejos, y en las cuales, este recuerdo para Ayrton Senna, por ser la fecha de la que es, y sobre todo, pues también para esos otros pilotos que poco a poco se han ido perdiendo en la historia, pero que también tienen su hueco, aunque no sean esa gran estrella rutilante que era Ayrton Senna, y que es digamos la muerte icónica de la Fórmula 1, yo creo que por antonomasia, sobre todo en los últimos 25 años. Y qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Sí, yo eso es lo que pensaba, sobre todo. Que, 24 años ya. Sí, llevamos 10 años prácticamente con Desde Boxes. Bueno, pues ahí es nada, ¿no? 24 años que han pasado de esto, y que nos han privado pues de verlo competir por lo menos unos cuantos años más desde aquel fatídico accidente en Imola. Y dicho esto, no tenemos más noticias y nos vamos a meter ya en lo que ha sido el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú. Hoy vamos a ir un poco más rápido de lo normal. Nos vamos a ir ya directos a la clasificación y vamos a comentar cómo ha quedado, destacar alguna cosa, y nos vamos a meter a la carrera, porque la verdad es que la carrera ha sido bastante emocionante y bastante interesante. Juan, ¿nos comentas clasificación y los posibles cambios que ha habido por penalizaciones? Sí, pues vamos a ver. En la Q1 se quedaron Romain Grosjean, Hartley, Ericsson, Gasly y Stoffel Van Dorn, ¿no? Es decir, se quedaron los 2 Toros Rosos, un McLaren, un Sauber y un Haas. Aquí durante la Q1 es quizá ocurrió, el hecho más destacado de toda la clasificación, en mi opinión, fue que estábamos hablando ahora del accidente de Ayrton Senna, y aquí viendo las imágenes, la verdad es que pudo haber habido un accidente que, hombre, probablemente no se hubiera cobrado la vida de nadie, pero sí hubiera sido una cosa muy, muy gorda, muy espectacular, porque Gasly se encontró a Hartley, a su propio compañero de equipo, prácticamente parado en el medio de la pista,
y la verdad es que lo esquiva por milímetros, y el propio Gasly, en declaraciones que hacía posteriormente, decía que nunca había pasado tantísimo miedo en una, o sea, subido a un coche de carreras, ¿no? Y que realmente él pensaba que no iba a haber posibilidad de evitar la colisión, y ya digo, o sea, fue por milímetros, ¿no? Y no sé, ver las imágenes pone los pelos de punta. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada, o gracias a quien fuese. Y ya en la Q2, pues los que se quedaron fuera fueron Kevin Magnussen, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Sirotkin y Lance Stroll. Y ya en lo que fue la Q1, la pole fue para Sebastian Vettel, seguido de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, que tuvo una muy mala vuelta. Yo creo que si no hubiera estado ahí peleándole la pole a Vettel. Y detrás Esteban Ocon, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg y Carlos Sainz. Es decir, es muy curioso que quitando en esta Q1, quitando el caso de Kimi Raikkonen, o si Kimi Raikkonen hubiera dado la vuelta buena, hubieran quedado los dos Ferrari de primeros, a continuación los dos Mercedes, a continuación los dos Red Bull, a continuación los dos Force India, que realmente se han recuperado bastante para esta carrera, y después los dos Renault. Y ya para acabar de rizar el rizo, también los dos siguientes, aunque no llegaron a esa Q3, los Williams. Con lo cual, pues daba la sensación de que estaban las cosas como muy por escuderías, ¿no? O sea, claramente se pusieron en fila todos. Importante para comenzar la carrera, Nico Hülkenberg y Romain Grosjean, que eran penalizados con 5 posiciones en la parrilla por un cambio en la caja de cambios. Y además, bueno, Grosjean y Hartley habían obtenido un tiempo en la Q1 que era superior al 107%, y que la decisión de que corriesen pues quedó a discreción de los comisarios. Con todo esto nos plantábamos en una carrera con un circuito urbano, con un circuito con zonas estrechas, con los muros muy cerca, y la salida era una de las primeras oportunidades que teníamos pues para ver cualquier tipo de accidente. Los que estaban en la parte de arriba salieron más o menos bien. Lo que pasa es que los sobresaltos llegaron pues en las pocas posiciones por detrás de los líderes. El primero que tuvo contratiempo era Esteban Ocon y Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen perdía un par de metros, Ocon lo adelantaba, y en el momento de que Raikkonen recuperase al pasar en una de las primeras curvas, tiene el coche metido por el interior, el piloto de Force India cierra en exceso la trazada al finlandés, y tenemos ya uno de los primeros golpes de la salida, en el cual pues el piloto del equipo Force India queda fuera de la carrera. Kimi Raikkonen queda con ciertos daños en el coche, pero se puede ir hacia boxes para repararlo. Y luego también tenemos por detrás a Nico Hülkenberg y Sirotkin, que están en plena batalla, también en la misma curva, intentan pasar. Lo que pasa es que Nico Hülkenberg cierra demasiado al ruso. El ruso al final, pues a quien tenía por su izquierda es a Alonso, que intentaba, bueno, pues buscar los menos problemas posibles, pero que intentando adelantar en esta zona se come al ruso. El problema que tiene Fernando es que destroza las dos ruedas del lado derecho del coche, tanto la delantera como la trasera, y aparte va arrastrando el fondo plano del coche por el suelo para llegar a boxes. Con este berenjenal que tenemos en pista, obviamente se despliega el safety car, los coches se aprovechan para hacer los primeros cambios. Vemos como Fernando, la verdad es que incluso está apoyando el coche en el muro para poder girar, consigue llegar a boxes, con el coche bastante tocado, le hacen todos los cambios que pueden, neumáticos, el morro, y bueno, ya ven que los daños son importantes, y es algo que al final lastraría la carrera del asturiano, ¿no? Ese daño que tiene en el coche, que yo creo que en algún momento llegaron a hablar de
entre 1 segundo y 2 segundos de desventaja por vuelta con los destrozos que tenía. Pocas veces he visto yo un coche llegar tan dañado a boxes, ¿eh? Y salir. Y salir, correcto. Tan dañado y salir. Sí, la verdad sí, es que ha tenido que dar bastante vuelta al circuito. O sea, no ha sido sencillo porque, bueno, pues tenía muchos metros por delante para ir con las ruedas como lo llevaba, porque además no es que fueran deshinchadas, es que se habían prácticamente desintegrado. La rueda trasera, la foto que se ve cuando ya ha entrado en boxes, va totalmente sin neumático. La rueda delantera pues todavía mantiene, de alguna forma, parte de la banda de rodadura, pero desde luego es lo que dices por ti. O sea, nunca un coche tan dañado ha llegado a boxes y ha salido. Yo creo que es de quitarse el sombrero con todo lo que ha peleado Fernando Alonso para conseguir llegar con el coche y toda la convicción de que podía hacerlo y no dejar el coche en la primera escapatoria que le fuera posible. Es que parecía que ni siquiera lo iba a encuadrar en la línea de pit. O sea, que hasta los comentaristas, vamos, yo ya creí que no lo metía, que si le hacían el cambio iba a tener que ser fuera de... Que por cierto, quizá eso no esté permitido, ¿no? Tendrán los cambios de ruedas, lo tienen que hacer perfectamente en ese espacio, ¿no? No sé... No sabes cómo va a ser. Los mecánicos tienen que estar en esa zona que es, entre comillas, la zona de seguridad, sí, claro, donde los otros coches saben que va a haber mecánicos y donde está acostumbrado un piloto a cuando sale encontrarse mecánicos, ¿no? Muchas veces vemos las escenas que los propios mecánicos de un equipo retiran un poco esas mangueras que tienen las pistolas hidráulicas para apretar y soltar las tuercas, y cómo las recogen siempre un poco hacia adentro para que el resto de coches pues puedan salir más rectos y no haya ningún tipo de problema. Pero efectivamente, sí. O sea, la escena es impresionante, como además estás acostumbrado a ver los coches llegar rápidos, y Fernando, pues sobre todo para evitar un problema, ¿no? Para no llevarse ningún mecánico por delante, porque es un coche que frena solo con las dos ruedas de un lado. Las otras ruedas no le van a proporcionar demasiada estabilidad al coche y, bueno, pues entra lento y hace el pit stop. La verdad es que consigue salir y esto pues es una entre comillas proeza con el coche como venía. El problema, y fue una de las polémicas tras la carrera, es si debían haber obligado a Alonso en esas circunstancias a haber parado el coche antes de llegar a boxes. Porque, como comentáis, era tan complicada la conducción que hay mucha gente que comenta, y en parte yo les doy la razón, que realmente podía haber sido un peligro para el resto de pilotos que se lo encontrasen por el camino. También es cierto que hubo la suerte de que prácticamente aún no había llegado, o sea, debía de haber recorrido no sé cuánto tiempo cuando ya también salió el safety, con lo cual un poco la cosa queda ahí, pero bueno, que la polémica también está servida en ese sentido, ¿no? Hombre, le podían haber sacado la bandera negra-naranja, sí, pero también es verdad que el coche, lo que es el coche, no tenía ninguna pieza rota, ni alerón, ni iba dejando rastros, ni tenía el alerón que típicamente se mete debajo de las ruedas y le bloquea la dirección. Ya, pero solo era la dificultad de girar, la dificultad de frenar. Por supuesto, pero como en ningún momento llegó a estar en tráfico, estaba claro que si llegaba a boxes le daba tiempo a entrar antes de que llegase el tráfico. Realmente tampoco en ningún momento llegó a suponer un peligro. Sí, a lo mejor en otras circunstancias le hubiesen obligado a parar, pero yo realmente tampoco lo veo, no sé, hasta que no lo has comentado tú ahora, a mí no se me había pasado por la cabeza que le pudiesen haber sancionado por eso. Pero bueno, ya ahí estaba un poco al arbitraje de los comisarios, que ya sabemos que en cada gran premio son de su padre y de su madre. Yo creo que la suerte fue eso, que como salió el safety, no llegó a realmente encontrarse con tráfico. Si hubieran, o sea, supongo que dirección de carrera, si ve que esa circunstancia se podía haber dado, probablemente sí que hubieran tomado la decisión de hacerlo parar. En este caso, pues mira, prácticamente en la totalidad de la vuelta esa que da de vuelta al box,
aunque tiene las gomas pinchadas, pero tiene goma. O sea, cuando ya pierde completamente el neumático y se queda sobre las llantas, ya está entrando en el carril de box, que de hecho es cuando entra apoyándose en el muro porque no puede girar. Entonces, hombre, sí, a ver, está ahí un poco que el típico que si pita penalti no pasa nada, ¿no? Pero no sé, tampoco vi yo peligroso que le dejasen terminar la vuelta. Y luego, con respecto a esto, permitidme también que, por comentarios que he escuchado, al final de la carrera, aunque sea adelantarme mucho, ¿no? Al final de la carrera, en declaraciones que hizo Fernando Alonso, dijo que esta era la mejor carrera casi de toda su historia, ¿no? Y bueno, hay quien dice, bueno, ya está Alonso exagerando, ya se está tirando flores, y bueno, en realidad probablemente la gente que está diciendo eso es que no escuchó en su contexto las declaraciones de Fernando, porque lo decía precisamente por lo mal que estaba el coche, por las malas circunstancias en las que quedó el coche. Había hecho su mejor carrera de la historia precisamente por haber sido capaz de, en esas condiciones, pues llevarlo a final hasta los puntos, vamos, llegó a conseguir ese 7º puesto, ¿no? Entonces, no porque su carrera fuera la carrera en la que más adelantamientos hizo, complicada en ese sentido, sino sencillamente pues porque el coche que estaba manejando estaba en unas condiciones deplorables. Y en ese sentido lo dijo Fernando Alonso. Así que no sé, a veces antes de comentar las cosas, y también es algo que deberíamos aplicarnos nosotros, pero bueno, conviene escuchar los comentarios que hacen en su contexto y no dar por sabidas cosas, porque da la sensación de, sobre todo aquí en España, que hay gente que en cuanto puede, a por Alonso. En fin, no sé, después de esta carrera, criticarlo, pero bueno, era una parte, ¿no? Sí, él mismo lo dijo. De hecho, yo creo que esas mismas declaraciones transcritas las ha puesto incluso en su cuenta de Instagram, me parece, que él hablaba del pundonor y de luchar hasta el final y de no darse por vencido. Evidentemente no hablaba ni de resultados deportivos, porque tiene 2 mundiales y ha ganado millones de carreras, o decenas de carreras. No, o sea, si acaso en plan la carrera, pues yo qué sé, la de Valencia, ¿no? Cuando salió 14 y la acabó ganando, ¿no fue así? Claro que deportivamente ha tenido resultados mucho mejores, pero sí, en cuanto a lucha, en cuanto a entrega y en cuanto a no darse por vencido, pues yo no sé si será la mejor de su carrera, pero es verdad que es una de las mejores seguro. Quizá también, además, la que más, o una de las que más haya disfrutado, con lo cual, bueno, disfrutado, o sea, por el reto que le puede suponer. Y como ahí no nos podemos poner ninguno dentro de la piel de Fernando Alonso y saber si lo pasa bien o lo pasa mal, pues mira, oye, cada uno tiene su opinión, pero a veces, si no es una opinión válida, igual mejor callártela. Seguimos, si os parece, bueno, solo llevamos una vuelta, ¿no? Con todo este lío ya solo llevamos una vuelta. Una carrera que yo creo que además se calca un poco con la carrera que tuvimos la vez anterior, la anterior carrera, que bueno, se volvía a lanzar, Vettel salía en cabeza, ya teníamos detrás de él a Hamilton preparado para lanzar el cuchillo, Valtteri Bottas los seguía, teníamos a Daniel Ricciardo, a Verstappen y Carlos Sainz, digamos, en ese primer grupo. En cuanto a los 3 de cabeza, pues no hubo así mucho problema, pero donde sí que vimos los cuchillos y donde hubo agresividad, como no, fue entre los 2 pilotos del equipo Red Bull. Max Verstappen se lanzó como un loco a por Daniel Ricciardo. La verdad es que no tardó demasiado en rebasarlo. Iba con muchas ganas el piloto holandés, y quien aprovechó muy bien esta situación, esta maniobra, fue Carlos Sainz, que consiguió también rebasar a Daniel Ricciardo y ganaba una posición más. A partir de ahí, pues habilitaban DRS, y con eso también veíamos que Carlos Sainz conseguía pasar a Max Verstappen con cierta facilidad. Se comentaba en esos momentos el que Max Verstappen tuviera problemas con la batería, con el tema eléctrico de su coche, y que, bueno, con eso no pudiera ir todo lo rápido que
que podía, ¿no? Veíamos que también el otro Renault, el Renault de Hülkenberg, pasaba a Ricciardo, pasaba también a Max Verstappen, y esto nos daba un poco, pues por fin los Renault, la casa oficial del motorista de Red Bull, pasando pues a uno de los equipos a los que está proveyendo los motores, cosa que no veíamos desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Teníamos nuevamente a Verstappen y a Ricciardo juntos. Veíamos que con este tándem íbamos a tener juerga durante toda la carrera, vamos a tener bastante que seguir. Y la verdad es que no faltaba razón, ¿no? En estos primeros compases se avecinaban ya tormenta y, bueno, veíamos con Hülkenberg ya habíamos otro incidente. Perdía el monoplaza, chocaba contra las protecciones y teníamos que bueno, pues despedir al piloto de Renault que también parece que se estaba colocando y que se iba fuera. Teníamos después de esto pues a Vettel que seguía tirando sin mucho problema, con Hamilton y con Bottas detrás, y ya luego el resto un poco más perdidos. Raikkonen iba poco a poco remontando, iba recuperando posiciones que había perdido con ese incidente la primera vuelta, y que la verdad es que no, bueno, pues estaba haciendo una carrera que no vimos mucho en esta parte porque desde luego estaba ya retrasado y el atractivo era completo absolutamente ya en esta última parte esta mitad de carrera para Ricciardo y para Verstappen. Un punto importante es cuando toca el cambio de neumáticos nuevamente, después de intentos de adelantamiento, el adelantamiento de Ricciardo, la defensa ultranza de la posición también por Max Verstappen. La verdad es que está toda la carrera pues prácticamente centrada con estos dos pilotos. Yo creo que sobre todo por la fama que tiene Max Verstappen. La realización sabía que ahí iba a haber algo importante y lo han ido siguiendo. A mitad de carrera, bueno, pues teníamos a Daniel Ricciardo por delante, algo que a Max Verstappen seguro que le estaba comiendo por dentro. Y como decía, llegábamos al tema de cambiar los neumáticos. Primero entraba Daniel Ricciardo, después entraba Verstappen. Ricciardo parecía que podía conseguir mantener la posición, pero Max Verstappen se incorporaba después del cambio por delante nuevamente de su compañero de equipo. Llevaban las ruedas más blandas, el compuesto más blando de Pirelli, y bueno, la verdad es que Ricciardo seguía apretando a su compañero de equipo, seguía apretando a Verstappen, y tenemos aquí, pues, digamos, el resultado de la carrera de Red Bull desde lo que han hecho desde el muro, porque esto podía haberse evitado con una orden desde el muro, y que ha terminado pues en que en una de las rectas del circuito, en la recta de meta, Daniel Ricciardo iba por detrás de Max Verstappen, se acercaba a su compañero de equipo para hacer el adelantamiento. Max Verstappen, por lo que se puede ver en la repetición, hace varios cambios de trazada, quizá no tan claros como para poder señalarlo con el dedo, pero sí que estorban a Ricciardo cuando ya empezaba a frenar, y lo que ocurre es que en uno de estos cambios de dirección Ricciardo embiste por detrás a Max Verstappen, se van rectos, no hay digamos ningún tipo de accidente importante, simplemente pues ese golpe y los dos se van fuera del circuito y acaban con todas las opciones de puntuar de cualquiera de los dos y con los puntos que pudiera haber sacado el equipo Red Bull después de esta carrera. La verdad es que han tenido mucha suerte, ha sido un golpe en el cual pues no ha pasado nada de todo lo que podía haber ocurrido si fuese en otra zona. Esto es antes de la primera curva, con lo cual es una curva de 90 grados donde podría haber sido pues bastante más importante el golpe.
pero como justo hay una escapatoria, es una recta más larga que esa curva, pues no ha habido que lamentar daños personales entre estos pilotos ni nada más peligroso, aparte de, bueno, pues de ese golpe por detrás que se ha llevado Verstappen y la posibilidad de real de que el coche de Ricciardo se metiera demasiado por debajo del coche de su compañero de equipo y bueno, pues hubiese llegado a la zona del halo el coche de Verstappen sobre el coche de Ricciardo. Con todo esto teníamos safety car, volvíamos a tener una carrera que se reagrupaban. La verdad es que faltaban pocas vueltas para el final de la carrera y todo apuntaba a que el coche de seguridad pues iba a cortar mucho, a un sprint final bastante apretado esta carrera, que en principio quien la tenía, entre comillas, medio en el bolsillo había sido Bottas, a quien, bueno, pues conseguía ponerse en primera posición detrás del safety car, hacía la parada aprovechando el safety car, con lo cual ganaba en, bueno, pues esa primera posición, y que además recordemos que, bueno, cuando la recta de meta está ocupada o hay problemas, como es en este caso, el safety car directamente pasa a través de la línea de pit, con lo cual Bottas hizo un pit bastante sencillo con el coche de seguridad en el pit lane, y que le ponía en una situación ventajosa, seguido de Sebastian Vettel y luego por detrás de su compañero de equipo de Lewis Hamilton y el otro Ferrari de Kimi Räikkönen en cuarta posición. Todo esto pues nos daba, iba pasando el tiempo, pues muy pocas vueltas para acabar la carrera, y que iba a ser pues un sprint bastante duro. Quizás se alargaba un pelín más el coche de seguridad por un error si no recuerdo mal, de Romain Grosjean, que prácticamente al final de la carrera, calentando los neumáticos, se iba contra un muro, retiraban su coche, como digo, durante esta parte parada del coche de seguridad, y que la verdad es que cuando se ha lanzado la carrera veíamos que Vettel iba al 100% por la victoria. Se ha lanzado, yo creo que demasiado duro, nuevamente en esa recta de meta. Quedaban 3 vueltas para que acabase la carrera, y hemos visto cómo ha hecho un recto, ha hecho un plano en el neumático, ha cometido un fallo en ese intento de adelantamiento a Valtteri Bottas, y que finalmente pues ha visto cómo ha perdido las posiciones con ese problema de haberse ido del circuito cuando intentaba recuperar esa primera posición que había estado disfrutando prácticamente toda la carrera. Luego también veíamos problemas para el piloto de Mercedes, para Valtteri Bottas, que pinchaba y veía cómo perdía esa primera posición que había mantenido con Vettel. Y todo esto, pues, a quien beneficiaba era a Hamilton, que se veía en primera posición, una carrera que no tenía visos de que le pudiera ganar antes de que saliese ese safety car, que lo ha beneficiado casi totalmente. A Kimi, que se ponía en segunda posición después de haber tenido el problema directamente en la primera vuelta y de estar recuperando durante toda la carrera, pues ha habido esto ahí muy, muy, muy beneficiado. Y luego teníamos a Sergio Pérez, que pues subía posiciones y que era el tercero en entrar por la línea de meta, con Vettel apretando para ver si conseguía entrar en podio, pero que finalmente no ha podido ser. Por detrás entraba cuarta posición Vettel, quinto Sainz, sexto Leclerc, que la verdad es que hacía una buena carrera con el Sauber. Séptimo entraba Fernando Alonso, que como decíamos entraba con el fondo plano tocado, con entre 1 y 2 segundos menos por vuelta de lo que podía hacer su coche, y que durante las últimas vueltas había estado ahí guerreando con todos los pilotos que entraron por detrás para conseguir una posición de puntos, y que finalmente pues ha sido una séptima posición, una muy buena posición para todos los problemas que ha tenido durante la carrera. Octavo entraba Stroll, noveno el otro McLaren conducido por Van Dorn, y décimo entraba Harley con el Toro Rosso. Decir que con esta carrera accidentada, bueno, pues aparte de estos pilotos
también finalizaban Ericsson, Gasly y Magnussen, pero que a partir de ahí pues habían quedado fuera 7 pilotos en total sin cruzar la línea de meta. Y esto quizá ha sido, pues eso, como decía, una carrera a repetición de la anterior, con un final inesperado, con la verdad es que nuevamente Red Bull entre los protagonistas, una pelea entre compañeros de equipo que ha parecido realmente eso, una pelea en el cual pues Max Verstappen no le teníamos mucho cariño, pues un poco esa agresividad que tiene, esa precipitación ante las carreras en las cuales pues al final lo importante es puntuar y acabar, y vemos que Max pues está arriesgando demasiado por puntuar de más y que finalmente es como el cuento de la lechera, no puntúa, y en esta ocasión se ha llevado por delante a su compañero de equipo, algo que van a tener que solucionar internamente en Red Bull, porque yo creo que la carrera de Ricciardo, pues si como se veía un poco por los comentarios de radio, Verstappen estaba teniendo algún tipo de problema, pues era la que importaba el equipo Red Bull. Tendría que ser Verstappen quien en esta ocasión fuese escudero, y la verdad es que al final pues con las tonterías han marcado la carrera. Definitivamente pues han sido pieza clave, aparte de quedar fuera, han vuelto pues la carrera al final en un stick de 3 vueltas que hemos tenido al final, con todos los pilotos intentando conseguir su mejor posición, con Vettel cometiendo errores, con Hamilton la verdad es que saliendo muy beneficiado del error de Vettel y del problema que ha tenido su compañero de equipo, y que al final, como se suele decir, al final se ha llevado el gato al agua pues quien no tenía esperanzas hasta que eso pues se ha vuelto totalmente loca la carrera. Y que al final, pues yo no sé vosotros si la habréis disfrutado tanto como yo, pero sí que hemos visto una carrera que ha sido súper interesante, súper emocionante, y que ha tenido de todo. Ha tenido, pues salvo agua, aquí hemos tenido, la verdad es que todos los ingredientes de una buena carrera con suspense y con bastante emoción hasta el final. Lo que le faltaba ya, que lloviera. Sí, es que, no sé, hay tantas cosas que podemos comentar de esta carrera. No sé por dónde os apetece empezar. Empezamos por lo de los Red Bull. Yo empezaría por Red Bull, sí, creo que sí. Creo que es el tema resumen de esta carrera. Venga, que tengo el bate de béisbol preparado. Pues venga, dale por ti si quieres, empieza tú. Bueno, pues lo tengo que decir, ¿no? Os lo dije, o sea, ya lo dije, que lo de este chico empieza a no compensar. Hoy, lo de hoy ha sido un bochorno, un total bochorno para el equipo, para los directivos de Red Bull, y además que esto no es la primera vez que le sucede en el equipo. Parece que no aprendieron nada cuando estaban Vettel y otra vez se me ha ido el nombre. Ayúdame, Juan. Weber. Y entonces lo de hoy ha sido... Lo de este chico es que se pasa de competitivo, porque todos entendemos que se puede ser muy competitivo y vamos a aceptar como animal de compañía que es genéticamente ultra nervioso o que impulsivo, pero bueno, contra tu compañero de equipo no puedes hacer lo que has hecho hoy. Porque yo la maniobra final en la que acaban los dos fuera, puede tener hasta medio disculpa, o sea, puede tener una defensa, ¿no? Puede ser que me eché para el lado, vi que se me metía, me intenté corregir, le intenté cerrar la puerta para que no se metiera, no sé, ¿no? Cualquier explicación que te vaya a dar. Pero todavía veo más grave
el primer intento, cuando Ricciardo, no, creo que fue sobre la vuelta 20 y poco, que fue cuando fue el primer intento de Daniel Ricciardo, cuando lo pasó, y él pues se tira contra el vértice y bueno, y termina frenando contra el coche de Daniel Ricciardo, con la suerte de que da rueda contra rueda. O sea, un par de centímetros adelante o atrás, pues se hubieran enganchado y hubieran acabado los dos contra la esquina de la primera curva, porque vamos, es que fue así, o sea, frenó contra Ricciardo. Yo creo que es que ya está al límite contra alguien que no sea de tu equipo, pero contra un compañero de tu equipo, ahí denota que hay algo más. Y ya si ya terminas la faena haciéndolo de unos cambios de dirección para evitar que tu compañero de equipo te adelante, no sé, yo creo que lo que ha sucedido hoy habla muchas cosas, ¿no? Habla cosas como que, por ejemplo, yo creo que claramente el equipo da por perdido a Dani Ricciardo. Yo creo que un piloto en el que tú crees que lo puedes firmar el año que viene, no lo abandonas así, porque hoy a Ricciardo lo han abandonado y claramente apuestan por Verstappen, que es el que les queda, el que tienen firmado para el año que viene, y lo que no quieren es tenerlo enfadado para el año que viene. Así yo creo que no hay otra lectura, y yo creo que así lo siente Max Verstappen. Él se siente que ese equipo es suyo o debe ser suyo, ya que entiende que Dani Ricciardo el año que viene no estará, y no va a permitir que se le beneficie a Dani Ricciardo estando él en la pista. Y no sé, yo creo que os cedo a vosotros el testigo, porque sí, es que es una situación que se retroalimenta, al menos en mi opinión, porque es esto justo último, ¿no?, que estás comentando. Y bendita la suerte que tiene Red Bull con Ricciardo, porque si en vez de ser Ricciardo es otro, yo no sé qué hubiera pasado. Es decir, Ricciardo ahora mismo en Red Bull, como tú dices, es que ya no tiene nada que hacer. Cuando ve que su propio compañero de equipo, que digamos que sí que es el que debería hacer, el que debería pelear más por los intereses de Red Bull, le importa tres pepinos lo que ocurra con la escudería porque solo piensa en sí mismo, yo soy Ricciardo y digo, es que a mí me da lo mismo lo que pase en la carrera. O sea, los que me seguís, o sea, los que seguisteis la carrera en Telegram, visteis mis comentarios. O sea, yo es que si soy Ricciardo, no hubiera esperado tanto tiempo. Les hubiera cogido y les hubiera dicho por radio al equipo, o le decís que pare y lo adelanto fácil, o no acabamos ninguno la carrera. Porque yo no voy a andarme ya con chiquitas, que fue lo que ocurrió al final. Cuando es entre compañeros de equipo, es que las cosas tienen que hacerse de otra manera. El equipo tiene que tomar cartas en el asunto. Es diferente si estuviera luchando con cualquier otra escudería, ¿no? Ahí, pues, entendería más esa actitud en la pista de Verstappen. Pero con su compañero de equipo, jugándoselos a decir, diciendo, este no me adelanta pase lo que pase, me importa un pepino si no salimos de la pista, pero yo no lo voy a dejar pasar, pues esa actitud era la que yo le reclamaba un poco a Ricciardo, y fue al final lo que dijo. O sea, porque estoy contigo, a lo mejor justo el último episodio, el que dio lugar al accidente, pues igual no es el que sigue teniendo culpa, en mi opinión, Verstappen, pero vamos, quizá no es el más exagerado. Pero es que todo lo que sucedió antes era ya un poco como decir, Red Bull te la estás buscando. Como no tomes cartas en el asunto, la culpa va a ser tuya. Y bueno, pues nada. A fin de cuentas, estarán contentos y me parece un poco ridículo, ¿no?, ver después a la gente en el muro de Red Bull decir que no con la cabeza, como... No ahora.
Ese no lo tenías que haber dicho mucho antes. Yo en este caso le he hecho la culpa 100% al equipo. O sea, ellos luego pueden decir que no, que su filosofía de equipo es no tener órdenes y que los pilotos son libres de luchar, pero no, que eso no hay quien se lo crea. Que el equipo le interesa coger puntos para el equipo y tendrá que poner de acuerdo a sus pilotos mínimo para que no se resten puntos el uno al otro. Y no digo ya para que dejen al equipo a cero. O sea, es que desde la vuelta 1, del incidente ese que tienen que comentaba Porti, no sé si es la curva 3 o 4, que Verstappen se mete por dentro y se apoya directamente en Ricciardo, desde ese incidente ya se estaba viendo que no iban a terminar la carrera. Ricciardo fue súper paciente durante todo el primer stint, consigue pasarlo en la parada y el equipo no tiene las luces en la parada de Verstappen sacarlo detrás, sino que por estrategia o por una parada más rápida o por lo que sea, vuelven a sacar a Verstappen delante, devolviendo otra vez a la situación incómoda que se estaba dando desde el principio de la carrera, cuando además durante el 80% de la carrera Ricciardo fue claramente más rápido y se veía que estaba perdiendo tiempo detrás de Verstappen. Quién sabe si con una orden de equipo no hubiese acabado en el podio. Muy buen apunte ese, sí señor. Y vamos, claramente la carrera estaba para Ricciardo, le estaba buscando las esquinas en cada curva, estaba buscando el hueco para pasar. Verstappen estaba más agresivo con él que con ningún otro en la pista, y el equipo, que lo estaba viendo desde el muro y se estaba viendo venir que iban a tener un incidente y se iban a quedar a cero, no hace absolutamente nada, y no es solo que no lo haga, sino que lo favorece. O sea que cuando tuvieron la oportunidad de solucionarlo, de maquillarlo entre comillas como hace Ferrari, de te hago una parada medio segundo más lento, te saco detrás y se acabó el problema, pues no, se dieron prisa, lo volvieron a sacar adelante, volvieron a poner la situación incómoda que se estaba dando a principio de carrera, y al final pasó pues lo que se venía viendo que iba a pasar, que además la maniobra con los 3 cambios de dirección que hace Verstappen, según normativa, no se puede hacer, y no le han sancionado porque el perjudicado es su equipo. Es su compañero de equipo. Si llega a ser un piloto de otra escudería, le caen 10 segundos o un drive-thru o X. O sea, una sanción le hubiera caído seguro, porque es una maniobra ilegal. Entonces, yo no entiendo cómo yo, que estoy en mi casa viéndolo en el sofá, me lo estoy viendo venir, y los 14 ingenieros que tienen allí Red Bull, que están cobrando un dineral por llevar al equipo lo más arriba posible, no se dan cuenta de la situación y no le ponen remedio. O sea, para mí, con Verstappen ya sabemos cómo es Verstappen, y si el equipo lo mantiene ahí y le paga un sueldo es porque quieren un piloto de esas características. Pero tienen que ser ellos los que lo controlen. Pues ¿qué es lo que decía Porti antes? No, solo un apunte. No lo han sancionado porque son del mismo equipo, ¿no? No lo han sancionado porque no es McLaren 2007, Hungría. Bueno, sí, pero también yo creo que esas cosas me da la impresión de que ya no, de que han cambiado. O sea, ya aquel mamoneo con Hamilton, no sé, a día de hoy yo no sé por qué venía motivado, pero esas cosas hace tiempo que no las recuerdo en Fórmula 1. También el hecho de que se quedasen los dos fuera, pues supongo que sí, es suficiente castigo. Pero si no recuerdo mal, lo de Hungría había sido el propio McLaren el que había medio reclamado. Sí, es que aquella situación fue muy rocambolesca porque fue, no sé si Ron Dennis o no sé quién fue, reclamó contra su propio piloto, que era una cosa que me imagino a Charlie Whiting apuntando aquello, aguantándose la risa por decir, vosotros sabréis de la que os queráis meter. Pero, vamos, en este caso yo entiendo que mínimo puntos de carnet le tendrían que haber quitado a Verstappen ya fuera de la sanción deportiva, porque la carrera la perdió. Pero es que no lo entiendo, vamos, es que esa agresividad, cosas más leves se han sancionado en otras ocasiones. Sí, y además, bueno, no hace falta decirlo, pero que viene de hacer unos papelitos en las carreras anteriores. Que no es que sea la primera vez esta temporada, ni siquiera en tu historial. Es que la carrera anterior ya hiciste un papelón. O sea, es que yo creo que le importa 3 pepinos todo. O sea, yo creo que él se siente con margen
o se siente invencible o que cuando le ocurre un error ha sido por causas ajenas a él, que no le van a volver a pasar a la siguiente carrera, pero no sé. Vosotros, me gustaría plantearos qué pasaría. Bueno, lo primero, sí digo ya que a Red Bull se le plantea un año muy, muy largo, porque yo supongo que esto no cae en saco roto. Primero, no para Dani Ricciardo, sino para su representante, para el entorno de Dani Ricciardo, que no va, por supuesto, no le va a pasar como a otros pilotos, y desde luego no se va a quedar en un equipo donde claramente se está apostando por Max Verstappen. O sea, eso es evidente, que Dani Ricciardo, si no lo tenía ya, yo creo que lo único que va a hacer a lo largo de lo que le queda de temporada es asegurarse el mejor sitio posible fuera de Red Bull el año que viene. Entonces, con esa premisa y sabiendo que van a tener ahora, o sea, si además lo consigue, si por lo que sea firma un contrato que no nos enteramos, yo creo que el año que le queda a Red Bull con un Dani Ricciardo que sabe que se va o que ya tiene aseguro su futuro en otro equipo y con cuentas por ajustar con y esto sale de mí, con digamos, niñato, yo creo que la temporada se les va a hacer eterna, de hecho, que bueno, que no sé hasta qué punto se podrá aguantar esto en este plan, porque es que no hemos llegado ni a Europa aún, vamos. Yo creo, de cara a lo que queda de temporada y de cara al futuro, el problema que tiene Red Bull, y lo lleva teniendo desde que fichó a Verstappen, es que, entre comillas, está secuestrado por Verstappen. Ellos lo ficharon con la promesa de darle un puesto en Fórmula 1 inmediatamente y no tenerlo fogueando en categorías inferiores, porque si no recuerdo mal, Verstappen inicialmente tenía un precontrato, creo que era con McLaren o con Mercedes, no me acuerdo muy bien. Y Red Bull se lo quitó dándole un coche y metiéndolo directamente en Fórmula 1. Luego, entre comillas, tuvo la suerte de que Kvyat estaba en el equipo grande por casualidades de la vida y era un coche que evidentemente le venía grande, y le ascendieron cuando no le tocaba Pero que aún así, perdona José, Kvyat venía de hacer un podio, ¿eh? Sí, no, además, bueno, las circunstancias del descenso de Kvyat, aparte de humillante, el timing, desde luego, era el peor posible. Pero bueno, estaba claro, por muy buen resultado que trajese Kvyat de esa última carrera, no era un coche que le venía grande. Y ascendieron a Verstappen cuando, por juventud y por experiencia, no le tocaba, y más viendo la política de Red Bull de años anteriores, un poco por impedir que a final de año de forzarse la situación de o me subís o me voy, o porque quién sabe si ya tenía negociaciones con otros equipos. Y a día de hoy hace y deshace a su antojo durante las carreras, y se salta cuando le llaman la atención, hace caso omiso, y ya Red Bull tiene que tomar la decisión de no tengo órdenes de equipo porque sé que si las tengo este tío no me va a hacer caso. Y un poco es que Red Bull está con el miedo de, claro, no puedo llamar la atención porque si le llamo la atención corro el riesgo de que diga me voy, y es verdad que a día de hoy es un niñato y no atiende a razones, pero se le ve qué potencial tiene, que puede ser buen piloto, si le pulen y se va a encaminar bien, puede ser un posible campeón del mundo. Y sin embargo yo lo veo con la otra lectura. El que debería tener la sartén por el mango es Red Bull, porque Red Bull podría decirle, mira, o acatas órdenes o el año que viene te quedas sin coche, y con tu historial de tío problemático a ver qué equipo te quiere. Porque quizás en un Force India o en un Alfa Romeo Sauber, suponiendo que vaya con dinero de patrocinadores, quizás le den un asiento, pero ni Mercedes, ni Ferrari, ni Red Bull, ni Renault le van a dar un asiento a este tío, con el historial problemático que trae detrás. Hombre, yo creo que es demasiado bueno como para
Ferrari, no sé. Ferrari no, porque Vettel lo va a vetar. Y aparte, yo creo que la propia directiva de Ferrari no quiere a un piloto así. Ese es el tema. O sea, por ejemplo, no encaja con Ferrari un tío tan así, pero... No encaja con la política de empresa de Ferrari, digamos. Con la de Mercedes tampoco, pero aunque Mercedes estuviese dispuesto, Hamilton lo iba a vetar. En Renault seguramente no puedan pagarle, pero aunque pudiesen pagarle, Hülkenberg no lo querría a su lado, aunque no sé si lo pondrían, seguramente pondrían los deseos de Verstappen por delante de los de Hülkenberg. Claro, es que iría y como Carlos número creo que ahora mismo, bueno, de hecho Carlos es piloto Red Bull, está cedido en Renault, o sea que ahí ni pincha ni corta. Alonso desde luego lo iba a vetar a su lado, vamos, 100%. Y ya los equipos que quedan, pues él sabrá si quiere estar en esos equipos. Claro, es que el problema también es... o sea, es que lo veta. Pero, joder, ¿quién se arriesga a tener un compañero de equipo que hace eso? Claro. O sea, es que realmente ya no son las rabietas o las... es la actitud. O sea, le importa un bledo el equipo, le importa un bledo el compañero, va a lo suyo, no sé, es... sangre caliente, o sea, está claro, nos mola que sea competitivo, pero no sé, está meando fuera de tiesto, en mi opinión. No alguien tendría que pararle los pies, es que alguien tendría que enseñarle, es que a este chico no le ha enseñado a nadie. Lo explicabas, o sea, desde que llegó allí con 17 años ha hecho lo que le ha dado las santas narices, nadie lo ha educado. Le ha enseñado cuáles son los límites. Hasta aquí puedes llegar. Hombre, que era el siguiente Senna. O sea, es que con 17 años ya decían que era el futuro Senna. Entonces, esto hoy en día a un chaval de 17 años y a un padre con una carrera más bien discretísima en Fórmula 1, pues... no sé, es como el que le dan, ¿qué te iba a decir yo, no? Un diamante que se encuentra sin pulir. Justo, y entonces tienen que pulirlo y lo que han hecho es no pulirlo o dejar que se autopula él mismo, con lo cual, pues... no. Ahora mismo lo están puliendo mal y se está rompiendo. Ahora mismo lo que parecía que podía ser un diamante de tantos quilates, pues de momento se está partiendo. Se está quedando, ya no es la gente que lo estaba estudiando muy de cerca, digamos que ahora lo está mirando un poco de reojo, ¿no? O sea, ya tienes que valorar, o sea, ya empiezas a valorar si un piloto así, si hay que esperar unos años, si puede llegar a cambiar, y si no cambia merece la pena, y si... No, bueno, conste que Red Bull, o sea, lo complicado yo creo que lo tiene esta temporada. Porque si el año que viene ficha a Red Bull como compañero de equipo para Verstappen, pues a un don nadie, entre comillas. Claro, ahí sí le dan calor. Entonces, pues mira. Ojo que se está rumoreando Fernando Alonso. A Red Bull, ¿qué va? Vamos, no me lo creo. Yo no me lo creo. Sí. O sea, creo que igual sí que se lo ofrezcan, pero no que Fernando fuera a decir que sí. Yo no creo ni que se lo ofrezca, la verdad. Pues fíjate que yo no lo veo extraño. O sea, yo creo que Fernando Alonso no le temería a competir con este chico. Sí le temería a competir con este chico, digamos, igualando el caso del año de McLaren, ¿no? O sea, que se ponga el equipo completamente de parte de este chico. Pero si consigue llegar a un acuerdo con Red Bull en el que, digamos, él tenga claro que no se va a favorecer constantemente a Max Verstappen, yo creo que Fernando Alonso es quizá el único que podría verse entre la espada y la pared para aprovechar los 2 últimos años, y es o aguantas lo que te queda en McLaren o te la juegas en Red Bull. Pero ¿y qué atractivo tiene el Red Bull para Fernando Alonso? O sea, ahora mismo tienen los dos coches el mismo motor.
La única diferencia es el chasis. Bueno, Red Bull es un equipo puntero. O sea, Red Bull tiene ahora mismo la posibilidad. Red Bull, no te olvides que ahora mismo tiene la ventaja de que puede tener un buen motor para el año que viene o puede tener un motor excelente para el año que viene. O sea, cosa que no tiene, esa posibilidad no la tiene Renault. El año que viene, pues... Si Honda empieza a rendir rápido, se cambian a Honda ya. Bueno, sí, o ya o para el siguiente año, pero que es un equipo que está jugando a doble baraja. Eso, cosa que no está jugando Renault. Y es difícil ver a Fernando con un Honda, ¿eh? Pero quiere decir... Honda, Fernando no va a querer volver con Honda, ¿eh? Pero quiere decir que lo ves más difícil que cuando volvió a McLaren. No, es que a mí eso sí que fue una sorpresa para mí. Que volviese a McLaren también es que era algo inaudito. Pero era más joven. Yo es que creo que a estas alturas Fernando directamente dice adiós y me voy a la Indy o me voy al WEC o es que recordemos que Fernando Alonso cumple este año 37 años. Yo creo que Fernando ya no está en circunstancias de intentar nuevos proyectos. Tiene que tirar con el proyecto que hay ahora mismo, y si este año, a final de año, no están acabando en podios más o menos regularmente, dejar la Fórmula 1. No lo creo. ¿Que es una posibilidad? Sí. No lo va a hacer, que no lo va a hacer este año, que mínimo un año más va a tener, sí, seguro. Pero yo poniéndome en su pellejo... ¿Y tú crees que 100%? ¿Tú crees que casi 100%, a falta de que firme por un año, se lo da completamente a McLaren? Yo creo que sí, que ahora mismo, salvo que pasase otro caso Rosberg y haya un hueco en Ferrari o en Mercedes, yo creo que su única opción en Fórmula 1 es McLaren ahora mismo. Yo ahí discrepo. Terminar lo mejor posible en McLaren, si es posible, al menos peleando por un posible mundial, que va a ser muy difícil, si no imposible, pero sí con un papel bueno, y tener opciones reales o al menos matemáticas de ganar un mundial, digamos hasta 3-4 carreras del final, que esté en la pomada durante un año completo, y si no lo consigue, centrarse en el WEC y en la Indy y en la Triple Corona y X, otras categorías. Pues yo no descarto que Fernando Alonso diga, mira, ya me he hartado, pero el último año, a la desesperada, me la voy a jugar con Red Bull. Yo eso no lo descarto. Y además, yo qué sé, yo con la vuelta de McLaren, de Alonso a McLaren, yo me terminé de vacunar. Eso es así. No, porque yo tampoco veo... Bueno, nos estamos alargando muchísimo, pero Red Bull, yo tampoco creo que sea Alonso el piloto que le merece la pena, ¿eh? O sea, ya te digo, yo es que creo que ahora mismo Red Bull lo que necesita es un Bottas. Algo así. Un Bottas para que sea el escudero de Verstappen y punto. Sí, un primero y un segundo. El más mínimo problema. Y cada vez que se encuentre Verstappen detrás de él, se echa a un lado y le diga, ¡hala, pasa! Que sirva para hacer los trucos cuando van a hacer cambio de neumáticos, cuando tienen que entrar en boxes, por quién será el que entre, jugar con el resto de equipos y poco más. Estorbar cuando el líder, que será Verstappen, pues necesite ayuda y punto. La verdad es que sí que es un poquito la definición de lo que puede estar necesitando Red Bull si no soluciona el problema que tiene ahora mismo, ¿no? Si tiene dos gallos otra vez en el equipo, va a volver a pasar esto. Sobre todo si uno de los gallos es quien es, que es Max Verstappen, que aunque Dani Ricciardo, pues la verdad es que durante toda la carrera ha intentado solucionar la papeleta de la forma más amigable y más caballerosa posible, al final se ha llevado puesto a su compañero de equipo por una maniobra que se podía haber evitado con un par de órdenes desde el muro y un par de indicaciones para que no pasase lo que pasó. Pues claro, es que Red Bull no debía de haber dado lugar
a que estemos considerando como que Verstappen sea uno de los gallos. Es que Verstappen no debía de ser gallo ninguno. Todavía no es nadie para ser un gallo. El problema que yo le veo a eso que comentáis de que tenga un Verstappen claramente primer piloto y un escudero es que o Verstappen mejora mucho en un plazo muy corto o de cara al año que viene, por ejemplo, puede tener galones de primer piloto, pero aún así habrá carreras en las que su compañero esté mejor situado o él tenga un problema o lo que pase, lo que sea. Hombre, si se repite la historia, no es que haya tenido problemas con Ricciardo, es que ha tenido problemas con Vettel, ha tenido problemas con Hamilton en 4 carreras. Claro. O sea... O si Red Bull tuviese una alineación Schumacher-Barrichello, donde Schumacher claramente era primer piloto, pero además de ser primer piloto, era mucho mejor piloto y salvo en 2 ocasiones a lo largo de, no sé, de 15 años, Barrichello estaba mejor situado en 2 carreras puntuales, a Verstappen le va a pasar, por mucho que su compañero sea claramente un segundo piloto, le va a pasar que haya veces que su compañero esté mejor situado, como a esta carrera le ha pasado a Hamilton con Bottas, que si Bottas no tiene el problema que tiene a 2 vueltas del final, era campeón, era ganador de la carrera. Y Hamilton reconoce, y una vez que acaba la carrera, va y felicita a Bottas porque reconoce que su victoria es gracias al fallo, al problema que tiene Bottas. Verstappen eso no lo va a hacer. Verstappen no va a reconocer nunca que su segundo piloto, por H o por B, ha ganado una carrera. Él va a querer quedar por encima. Y nunca va... El 100% de las ocasiones no va a poder quedar por encima. Por cierto, y para ir ya desviándonos un poquillo, yo sí que pondría, si fuera el equipo el grito en el cielo, el pinchazo que sufre Bottas por no haber limpiado bien la pista, porque raja el neumático completamente con lo que pisa y en la imagen se ve que no es una cosa pequeña, ¿eh? O sea, es una cosa no sé, importante que se debía de haber limpiado. No sé si es culpa también de todo porque en la vuelta que estaban dando mientras estaba el safety car nadie reportó ese obstáculo, pero el caso es que da mucha rabia, ¿eh? O sea, eso de estar a punto de ganar una carrera y que se te reviente por una pieza que queda ahí en medio de la pista después de haberte llevado 7, 8 vueltas con el safety car en pista, no sé. Yo entiendo que esa pieza venía del accidente de Grosjean y como que iban rápido para reanudar la carrera porque si no iban a tener que terminarla con el safety car y se dejaron esa pieza, que no es excusa ninguna, desde luego es un fallo gravísimo de la... Claro, es que ahí entramos, perdonad, ¿por qué leches no pusieron bandera roja? Cuando en esa pista, con tan pocas vueltas, sabes que si metes un safety car es que te cargas la carrera o te cargas el final de la carrera. Al final no fue así, pero de milagro. Aún pasaron cosas. O no haces bien el trabajo. Claro, justo. O sea, pero si quieres limpiar bien, pues concho, para la carrera y ya está. Y tómate todo el tiempo del mundo en dejar la pista impoluta. Pero claro, tuvieron que hacerlo deprisa y corriendo. Encima tuvieron una mala suerte, eso de que cuando ya prácticamente estaba, Grosjean va y se mete la piña, que también Grosjean... Pobre. Sí, o sea, el tío debía de estar desesperado. Quiero decir, haber cometido ese error, se debía de estar tirando de los pelos, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? O sea, que quizá ahí a lo mejor lo suyo hubiera sido una bandera roja. Sí, la verdad que es un error un poco humillante para un piloto así. De todas maneras, lo que estamos criticando como un posible fallo de la organización, al final también es lo que ha dado pues la última sorpresa y es lo que ha hecho que la carrera al final pues sea súper emocionante, en el cual pues ha ganado el piloto que no pensábamos que fuera a ganar porque no se le estaban presentando las cosas de cara. Entonces, bueno, ganamos por un lado, perdemos por el otro y sí que es cierto que, a ver, estamos hablando de gente que se está jugando la vida porque ya han muerto también comisarios y el personal de pista. Y el público, que esa pieza de fibra de carbono que sale dispara para arriba cuando la pisa Bottas, cualquiera sabe dónde cae.
también, ¿no? Pero bueno, que es una profesión en la cual están pues con bastante riesgo y la verdad es que, bueno, al final pues se les ha quedado eso. También hubo ahí un momento a mitad de carrera que teníamos una rama en medio del circuito, una rama que además se veía bastante bien, de los árboles de las cercanías. Era una cosa, bueno, pues al final en estos circuitos que están pegados al muro y que no hay espacio porque son urbanos, pues es lo que pasa, ¿no? Y siempre hemos pensado además que en Bakú la zona clave iba a ser el castillo, esas curvas enlazadas que son súper estrechas, y al final, bueno, pues está demostrando que no, que puede ser en cualquier momento porque cualquier parte del circuito es súper estrecha y sin escapatorias y nos pasan pues estas cosas. Pero bueno, lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro y viceversa. En este caso hemos tenido una carrera emocionante y que al final, pues la verdad es que yo creo que nos ha dejado con muy buen sabor de boca y con muchas cosas interesantes y de las que hablar, porque la verdad es que llevamos ya un buen rato y ha monopolizado un poco el tiempo el tema del equipo Red Bull, pero desde luego sí que ha sido una carrera que a mí me ha gustado. Pues venga, me quedo yo. O sea, para muchos el piloto del día fue Leclerc, no voy a decir que no, pero para mí, precisamente, fue Bottas y Mercedes, porque aguantar, o sea, la estrategia que siguieron me pareció fantástica. O sea, aguantar las ruedas y Bottas ser capaz de mantenerse a ritmo, o sea, sin hacer que desfallecieran. Lo tenía todo y al final, pues si no ganó fue por una cuestión de mala suerte. O sea, para mí realmente el piloto de este fin de semana ha sido Bottas y Mercedes, que simplemente por estrategia fue capaz de sacar partido a o sea, dejar por detrás a Ferrari, que en mi opinión claramente tenía mejor coche este fin de semana. Para mí, el otro momento de la carrera es la cagada de Vettel con la última reanudación después del safety car, cuando demuestra que no sabe templar los nervios y ve una puerta y dice, por ahí me meto yo, y pierde 4 posiciones porque se come la curva y deja los neumáticos planos, unos neumáticos nuevos con una vuelta, los deja planos y por poco no termina la carrera por las vibraciones que tenía después del plano que hizo. Bueno, y yo pues ya mi memoria no recuerdo si esto ya os lo he comentado, pero desde luego a mí lo que parecía que iba a ser un cambio muy significativo, me refiero al logo de la Fórmula 1, yo ya me he olvidado del antiguo. Este me parece que lleva aquí un año y yo te digo, totalmente aquí no ha pasado nada. Han cambiado el logo, han cambiado la música, han cambiado los sonidos de los motores. Y nada, aquí al final estas cosas parece que van a ser un mundo y nada, al final por suerte, por desgracia tenemos pilotos de todo tipo, incluyendo a Max Verstappen y al final la Fórmula 1, la verdadera, la dan ellos, los pilotos. A mí me ha gustado un detalle que al final, bueno, con los abandonos no hemos podido ver bien, pero el hecho de que los motores Renault, con la escudería Renault, con la escudería Red Bull, estuviesen luchando de tú a tú entre ellos y que parecía que estaban bastante más igualados que la diferencia que puede haber, por ejemplo, con un Sauber y un Ferrari, con un Force India y un Mercedes, y que yo creo que además también casi podemos meter en el mismo paquete al McLaren, por lo menos el de Fernando, que le está sacando mucho partido. Yo creo que nos pueden dar una temporada muy interesante si tenemos esos 5 o 6 coches. Vamos a considerar igual también a Van Dorn. Si los motores de Renault, digamos que igualan a esas 3 escuderías, a la propia Renault, a Red Bull y a McLaren. Yo creo que en este Gran Premio pues hemos tenido ahí su acercamiento y si es que están haciendo un gran motor y que está igualando estos 3 coches con la misma motorización, yo creo que aquí podemos tener entretenimiento. Quizá Red Bull esté un poquito por encima, pero lo que le ha hecho Carlos Sainz y Nico Hülkenberg este fin de semana
da también muestras para el optimismo, y yo creo que es el equipo o el motorista donde más se está viendo esta competición. Dani, permíteme que discrepe un poquito contigo, y es que para mí Red Bull está muy por delante de los otros dos. O sea, el motor será el mismo, pero... este fin de semana yo creo que se ha visto algo, y quiero pensar que va a ir por ahí. Vamos a ver si... Es que, hombre, imagino que si la evolución va bien. Imagino que dices por Carlos adelantando a Verstappen, pero es que, bueno, en ese momento, precisamente el motor no estaba siendo capaz de recuperar bien no sé si el MGUH o el otro, o el K. Uno de los dos no estaba funcionando demasiado bien, entonces ahí tenía esa ligera ventaja Carlos, pero vaya. Pero bueno, aún así también se lleva todo comparar el McLaren con el Red Bull, me parece que hay mucho camino por andar todavía. No digo comparar, pero bueno, sí que estamos teniendo están bastante más pegados, desde luego, que Mercedes con Force India, que Ferrari con... Eso sí. O sea, ahí sí que vamos a tener un poquito de guerra en una igualdad de condiciones, por lo menos en motor. O sea, estamos viendo ahí que yo creo que igual se pueden acercar un poco, y de hecho al final en la clasificación de constructores, que ahora recordaremos, son los que están pegados. No, y lo que decíamos el otro día, ¿no? Que si hubiera una clasificación de motoristas, barría ahora mismo Red Bull. Efectivamente. Renault. Bueno, pues si os parece, para cerrar, recordamos un poco pues los campeonatos. Lewis Hamilton con esta victoria se pone con 70 puntos. 66 tiene Sebastian Vettel, que es segundo. Tercero, Kimi Räikkönen con 48. Cuarto es Valtteri Bottas con 40. Dani Ricciardo es quinto con 37 puntos. Sexto es Fernando Alonso con 28. Séptimo, Nico Hülkenberg con 22. Octavo, Max Verstappen con 18. Noveno, Sergio Pérez con 15. Décimo, Carlos Sainz con 13. Pierre Gasly es undécimo con 12 puntos. Magnussen, décimo segundo con 11 puntos. Leclerc es décimo tercero con 8. Los mismos que Stefan Van Dorn, que es décimo cuarto. Décimo quinto es Lance Stroll con 4. Ericsson es décimo sexto con 2. Décimo séptimo es Esteban Ocon con 1. Hartley es décimo octavo con otro punto más. Y siguen sin puntuar Grosjean y Sirotkin. En cuanto... Perdona, Ricciardo más del doble de puntos que Verstappen. Y es que además, si no me equivoco, Verstappen solo ha puntuado en una carrera, en la primera. Pues tiene 18 puntos. Y Ricciardo 37. Es bien fácil. Desde luego, de los compañeros de la parte de arriba de clasificación, o de los equipos punteros, que entre ellos se sacan prácticamente más diferencia. Bueno, quizá entre Hamilton y Bottas, ¿no? Que ahí sí que también hay bastante salto. En cuanto a constructores, Ferrari todavía se mantiene por encima con 114 puntos. Mercedes es segunda con 110. Y a partir de aquí entramos ya en el tercero con Red Bull 55, McLaren con 36 puntos es cuarto, quinto Renault con 35, aquí están prácticamente a la par Renault y McLaren, y luego ya caemos hasta la sexta posición con 16 puntos que tiene Force India, 13 puntos tiene Toro Rosso, octavo es Haas con 11 puntos, noveno Sauber con 10 puntitos, y Williams es el último de la parrilla con 4 puntos. Comentar de esta carrera, bueno, que al final Magnussen había recibido una penalización de 10 segundos por colisión, y yo creo que no nos queda absolutamente nada más así destacable por comentar. Como entiendo que no, sí que vamos a hacer una cosa antes de despedirnos. Vamos a, como decía, vamos a comentar algo que el año pasado no tuvimos, que es la primera vez que tenemos este año, y es que, como ya hemos comentado más de una ocasión, más de una noticia, Fernando Alonso se mete en el Mundial de Resistencia y comienza este próximo fin de semana, antes del Gran Premio de España, este fin de semana que es el del 4, 5 y 6 de mayo. Y por si alguien quiere estar un poco atento, bueno, el jueves empezarán los entrenamientos libres de 12
a 1:30 de la tarde, todo esto en hora española, en horario peninsular. Luego los segundos libres serán a partir de las 4:25 de la tarde hasta prácticamente las 6 de la tarde. El viernes tendremos a las 11 de la mañana, de 11 a 12, los terceros libres. Tendremos separadas las dos clasificaciones, dependiendo de la categoría. A las 3 de la tarde, de 3 a 3:25, la LMGT. Y luego, de 3:35 a 4 de la tarde, los LMP1 y LMP2. La carrera será el sábado a las 5, o sea, el sábado 5, de 1:30 de la tarde a 7:30 de la tarde, que son esas 6 horas de resistencia en el circuito de Spa-Francorchamps. Para los espectadores españoles, decir que en la TDT en abierto tendremos en D-Max, parece ser que van a ofrecer al menos la carrera, posiblemente también los libres, y que también a través de la plataforma de Eurosport se podrá ver por lo menos la última hora y media de la carrera el sábado. También habrá opciones a través de plataformas online, pero bueno, estas pues ya sería más, habría que investigar un poco más, porque nosotros los horarios que hemos encontrado son sobre todo de D-Max, que al darlo en abierto pues es lo que más puede interesar. Con lo cual, este fin de semana pues ya tenemos nueva fórmula que ver, en este caso resistencia con Fernando Alonso en las 6 horas de Spa. Y sin más, lo que podemos hacer es despedir este episodio. Yo simplemente agradeceros que hayáis estado ahí, dar de nuevo la bienvenida a José al podcast, que bueno, ya lo habíamos tenido aquí, pero creo que siempre está bien repetir con gente apasionada del motor. Y nada, emplazaros al próximo podcast que grabaremos con el previo del Gran Premio de España, que será lo siguiente que nos encontremos en el campeonato de Fórmula 1. Yo me despido, os dejo con mis compañeros que os recordarán cómo seguirnos y cómo ponernos en contacto con nosotros. Un saludo y hasta luego. Y recordaros también que en las redes sociales, en Twitter somos @desdeboxes y en Facebook, facebook.com/desdeboxes. Venga, por suerte este fin de semana ya tenemos también cosillas para entretenernos y nos vemos en unos días. Hasta luego. Bueno, recordad que la web es desdebox.es y nada, muchas gracias a todos por la bienvenida y nos escucharemos en el siguiente. Y por mi parte recordaros que tenéis el email desdeboxpodcast@gmail.com y el grupo de Telegram, chicos, no olvidaros, ya sabéis que es un grupo bastante activo. Y además tengo que recordaros esta vez que estamos disfrutando de la Liga Fantasy que nos ofrece la página de la Fórmula 1 y en el que desde Boxe pues hemos creado una liga privada en la que os podéis apuntar pidiéndonos el código para el ingreso y bueno, parece que está divertida. Y venga, animaros que acabamos de empezar y todavía estáis a tiempo de apuntaros. Y nada, pues solo deciros que nos vemos ya en el previo de España y que es un previo que bueno, que todos deseamos porque vienen las novedades y los nuevos motores que tanto esperamos los aficionados españoles. Un saludo y hasta la semana que viene. ¿Cómo hacemos? Lo decimos nosotros dos, ya está, ¿no? Pero, o sea, vamos a ver, José. Dime. Tú dices la web, desdebox.es. Vale, ok. Porti, ¿tú sí qué prefieres, las redes sociales o el email? Las redes sociales, el Twitter, ¿cuál es? Desdebox.com. @desdeboxes y facebook.com/desdeboxes. No, venga, yo digo el correo del Telegram. Vale. Y de paso, tú estás, sí que estás en lo de la Liga Fantasy, ¿no? Si quieres hacer el comentario, de paso.
Vale. O sea, simplemente animar a la gente a que se una, vaya. Porque además estás de segundo, ¿no? Decías, o de tercero. Tercero. Tercero, joder. Bueno, pues eso. Todos pusimos, yo creo, a Carlos Sainz y a Fernando Alonso. Vamos, no, la mayoría tenemos a Carlos Sainz, a Fernando Alonso y a Dani Ricciardo. Eso es un 80-90. No, tú no. Tú, lo tuyo sí que es de estudio. Pero a Ericsson. ¿Dice mi equipo? No, a Ericsson, a Magnussen tienes tu puesto. A Magnussen, ¿no? Pues a Magnussen, a Hülkenberg, es que si no me cuadraba. Magnussen, o sea, por la pasta, es que es muy poco dinero. Magnussen, Hülkenberg. A mí me sobró. ¿Te sobró? A mí me sobró, sí. Yo no tengo a Fernando. ¿Y qué escudería tienes? De escudería habrá cogido a Sauber. Pero es que yo no me he enterado muy bien de la película, tío. Es que esto al final tú te quedas... Tú aquí no apuestas al podio, ¿no? Sino a lo que le puntúen, ¿no? Yo es que no tengo ni idea de cómo puntúan, pero por ejemplo sé que Ricciardo tiene puntos negativos, tío. No jodas. Claro, no acaba la carrera. O sea, cuando tú te metes en la liga... Yo es que no es la primera vez que lo hago, pero vamos, cuando te metes ahí, aparece como un ranking de pilotos con los puntos que ha obtenido... O los puntos, no sé si es los puntos que pone en total o que lleva acumulados o los de la carrera en sí. En este caso, como coincidía, y Ricciardo, Verstappen, Hülkenberg, todos estos tenían puntos negativos. Que la web funciona como funciona, ¿eh? De aquella manera, ¿eh? Sí, funciona bastante mal, sí. Bueno, venga, dale que si no, Gus os mata. A ver cómo... Y ya no solo os queda el correo, el email, ya sabéis, desde boxes@gmail.com. No, perdón. Toma, Gus, para que tenga trabajo, mamones.